Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como explicaba en algún momento, pues hay pasajes del Evangelio que se ponen en duda por parte de estos que no entienden. Y acabo de terminar de leer un comentario largo, un libro, vamos, de hecho, que se titula así La Pasión del Señor, escrito por un profesor de la Universidad de aquí de San Dámaso de Madrid, y profesor de Sagrada Escritura, ya talludito, que ha publicado bastantes libros, y este que publicó recientemente, pues lo terminé de leer hace un mes, menos, 3 semanas. Y ahí le habla, por ejemplo, de ese encuentro de Jesús con los dos que han sido crucificados con él. Y que hay frases del Evangelio en griego que cuestan un poco entender. Bueno, porque viendo el contexto y cómo podía decir esto y cómo pudo decir esto otro, y cómo puedo decirle, sobre todo me quiero fijar en el momento en el que Cristo escucha los improperios, las burlas de los que están allí al pie de la cruz, y como uno de los que están clavados con él en la cruz le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Que pudo decirlo perfectamente, ¿no? La traducción que hace este profesor no es tan clara. Es decir, en el fondo lo que está diciéndole es que a Jesús, porque él recurre siempre al arameo, ¿no? Él no se fía del griego, porque dice que muchas veces los traductores del arameo al griego, el sustrato arameo es mucho más clarificador y mucho más contexto. Entonces lo que dice en el fondo es que Jesús dirige claramente eso de que en el reino, tal, sino que como sabe que el que está clavado en la cruz no tiene ninguna culpa para morir en la cruz, que Cristo no ha hecho nada, no como ellos, que al menos han sido malhechores, que se acuerde de él más allá del suplicio de la cruz. Que se acuerde de él, pues sí, en el fondo es en el reino, en el cielo. Porque es consciente, así como el centurión que atravesó con su lanza, o que contempló cuando atravesaban con la lanza a Jesús y cómo moría Jesús, realmente el Hijo de Dios, pues igual el ladrón también tuvo esa inspiración de pedir por él. Menudo modo de morir, ¿verdad? Sabiendo que Jesús le perdona todo y que Jesús le va a acoger a él también. Los judíos, salvo los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, los judíos confiaban en la resurrección de los muertos. Fariseos, etcétera, etcétera. Ya San Pablo lo demostró cuando se encontró con que estaba en medio entre fariseos y saduceos. Dijo, aquí hay que echar leña al fuego, ¿no? Y claro, echó leña al fuego y los fariseos se pusieron de su parte. Y los saduceos en contra, claro. Pues también aquel hombre que estaba muriendo allí es consciente, manifiesta su arrepentimiento
y le pide a Dios que le ayude, a Jesús, que le ayude a gozar, digamos, del cielo. Vamos nosotros también a pensar en el cielo. A pensar en el cielo que Cristo nos abre las puertas. Cristo nos abre las puertas. Una de las cosas que dicen los santos que ayudaba a Cristo en el momento del huerto de los olivos, ese sufrimiento al ver los pecados, el poco agradecimiento por nuestra parte, después de ver cómo Él muere en la cruz por nosotros, que nosotros no se lo agradecemos, no manifestamos nada, al contrario, seguimos con nuestra vida de pecado, pues también consuela a Cristo el que lo están esperando cantidad de personas para que Él abra las puertas del cielo y entres todo en el cielo. Adán, Moisés, Abraham, Noé, bueno, y muchos más, muchísimos más que estaban esperando y que no podían entrar en el cielo porque todavía no estaban abiertas las puertas del cielo. No estaban sufriendo en el purgatorio ni en el infierno, pero estaban esperando que se abrieran las puertas del cielo porque todavía no se había realizado la redención. Y eso le animaba a Jesús a sufrir, a tomar la cruz. Le animaba a decir, pues, no se haga mi voluntad sino la tuya. Le empujaba a querer. Pues Señor, tú que abriste las puertas del cielo para que entraran todos los que estaban esperando en el llamado seno de Abraham, pues también te pedimos que nos ayudes a pensar en ese cielo prometido. El otro día lo comentaba, estaba con unos profesores de primaria del colegio y tuvimos un acto una adoración eucarística de Cuaresma. Y entonces, entre las frases o oraciones que estuve leyendo a lo largo de esa hora que tuvimos de adoración, no todos estaban presentes en todo momento porque unos venían bien, otros no, bueno, pues me acordé de ese soneto, de esa oración que no se conoce el autor, que además le recordé, él no lo sabía, pero recordé cuando yo lo he oído, además es un momento impresionante, porque sale en la carrera de los tristes, en el Darro, en el río Darro de Granada, teniendo a un lado el Albaicín y al otro lado la Alhambra, pues ahí al fondo hay una iglesia que se abre y sale una procesión y está todo totalmente apagado. No sé con quién hablaba yo el otro día, que también le había removido ese momento. Le había removido sobre todo el silencio, y porque se llama así la procesión del silencio, un Cristo clavado en la cruz, en silencio y todo apagado, todo apagado. Pero cuando sale el Cristo de la iglesia, se oye por los altavoces alguien que está leyendo: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar de ofenderte. Muéveme el verte enclavado en una cruz y escarnecido. Y continúa. Pues eso, yo debo decir que la representación es muy gráfica, ¿no? Porque, ya te digo, ves, está todo lleno, y no es que sea muy fácil porque las calles son estrechas, pero ya te digo, tiene el río a un lado y al otro lado tiene el Albaicín, con lo cual la gente está pegada contra las paredes o pegada al río y se puede caer, ¿no? Entonces están pasando los penitentes y está saliendo el Cristo y se oye eso por los altavoces, todo apagado, todo en silencio. Pues es bonito y es impresionante. Es impresionante. Le puedes llamar folclore si quieres, pero te ayuda
a que nos mueva el cielo. Por supuesto que nos mueve el cielo, pero Señor, verte enclavado en una cruz y escarnecido. Señor, queremos que al verte clavado en la cruz, en la Semana Santa, que nos mueva también tu amor, pero también queremos estar contigo en el cielo. Queremos disfrutar de ese gozo, de eso que dice San Pablo: ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por el corazón del hombre las cosas que preparó Dios para los que le aman. No hay palabras para expresar la plenitud de felicidad que el Señor quiere comunicar al ser humano. No hay palabras. Es la bienaventuranza eterna. El Señor, dice el profeta Isaías, eliminará el velo que cubre el rostro de todos los pueblos y eliminará para siempre la muerte y enjugará las lágrimas de todos los rostros. Es el premio al que Dios nos llama desde lo alto por Cristo Jesús. Pues el Papa Benito XVI explicaba en una homilía suya que el cristianismo no anuncia solo una cierta salvación del alma en un impreciso más allá, en el que todo lo que en este mundo nos fue precioso y querido será borrado, sino que promete la vida eterna, la vida del mundo futuro. Nada de lo que para nosotros es valioso y querido se corromperá, sino que encontrará plenitud en Dios. Me contaba un padre de familia que tiene un niño con una gran discapacidad, que en la Navidad el niño, rezándole a Jesús, pues le pedía a Jesús, que decía que le quería mucho, un niño pequeño, pero una gran discapacidad física. Pues le decía a Jesús y le preguntaba a su padre: papá, ¿y cuando vaya al cielo con Jesús, podré correr? Porque claro, está en una silla, atado a una silla de ruedas. ¿Podré correr? Y el padre, temiendo la siguiente pregunta, pues, o la siguiente afirmación, decía: sí, claro, en el cielo podrás correr y saltar y jugar y tal. Pues le voy a pedir a Jesús que me vaya pronto con él al cielo. Claro, el padre se le abría las carnes, ¿no?, al oír lo que le decía su hijo. No, hijo, no digas eso, no digas eso. Claro, le dolía mucho que su hijo, pero claro, en el fondo es natural que el hijo quiera irse al cielo donde podrá correr, porque aquí no puede correr. Por aquí no puede valerse por sí mismo. Por aquí hay que ayudarle a todo. Pues la vida del mundo futuro, nada de lo que para nosotros es valioso y querido, porque ese padre verá en el cielo correr a su hijo y saltar, y le regateará jugando al fútbol, vamos. Por eso, ese valioso y querido no se corromperá, sino que encontrará plenitud en Dios en el cielo. Vamos nosotros a pedirle al Señor que nos ayude a comprender eso, que Él simplemente no ha muerto porque Dios nos perdona los pecados, sino para abrirnos las puertas del cielo, para gozar de ese cielo que Dios quiere, que ha preparado en la eternidad para nosotros, que es donde quiere que estemos, Juan Pablo II, recordamos, por lo menos yo lo recuerdo que estaba haciendo el servicio militar, pero las prácticas de la milicia universitaria. Y llegué una mañana al cuartel, en la Vespa que tenía, y entonces a la entrada del cuartel estaba un teniente, un cuartel pequeño, era la Academia de Artillería de Costa, sección de Costa, en Cádiz.
Y entonces, al entrar un teniente, que me paré a saludarle, por supuesto, bueno, no sé qué, me dijo, oye, ha muerto el Papa. Y le dije, pues, ya murió hace un mes, o 2 meses, tú estás un poco atrasado la noticia. Y dijo, no, ha muerto el que fue elegido hace un mes. Ha muerto Juan Pablo I. Y después ya seguía yo ahí estando en el servicio militar, haciendo las prácticas de alférez, y ya asistía a la elección del Papa Juan Pablo II. Y Juan Pablo II hablaba de eso, abrir de par en par la puerta a Cristo. No tengáis miedo. Son palabras de su comienzo de pontificado. No tengáis miedo. Y el Benedicto XVI lo recordaba. Es decir, el Papa hablaba a todos los hombres, sobre todo a los jóvenes, y se preguntaba, ¿acaso no tenemos todos de algún modo miedo si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, si nos abrimos totalmente a Él? ¿Miedo de que Él pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en la angustia y vernos privados de la libertad? Tenemos miedo de que el Señor nos pueda complicar la vida. Tenemos miedo de que el Señor nos pueda pedir más y eso nos puede quitar la libertad. Y seguía Benito XVI. Y todavía el Papa quería decir, no, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. No, solo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Pues Señor, que sepamos de verdad tener esa confianza en ti, no tenerte miedo, no tener miedo. Nos lo dicen 2 papas, no uno sino 2. Uno declarado santo y el otro, no quiero hacer aquí profecía, pero pronto. Me pasa que claro, he cogido muy cerca uno y otro. Pero pronto. Si no, en mi opinión está en el cielo. Es santo, vamos. Aunque él decía, una vez que le preguntaron a Benito XVI, le preguntaron unos sacerdotes en Roma, un encuentro con sacerdotes romanos de la diócesis de Roma, y dijo uno, Santo Padre, parece que recientemente o de hace tiempo se habla poco de las verdades eternas en la catequesis, en las homilías y tal, se habla poco del cielo, del purgatorio, del infierno. Y dijo el Papa Benito XVI, pues es verdad, y habría que hablar más, y yo le pido al Señor que pueda ir al purgatorio. Yo no sé qué pensaron los que estaban escuchándole, pero yo cuando lo leí dije, Dios mío, el Papa Benito XVI habla de que yo le pedía a Dios, quería ir al purgatorio. Bueno, pues eso, que realmente pensemos que Dios no nos quita nada, sino que llena nuestro corazón de una paz y una alegría que el mundo no puede dar. Y nos da el 100 por 1 aquí, y después la vida eterna. Tú dices, bueno, pues si dice el 100 por 1 el que deja padre, hermanos, ¿no? Momento. Eso no quiere decir que no tengas que estar casado, que no quiere decir que no. Eso quiere decir que vivas tu matrimonio, que vivas con tu familia, pero sabiendo que es por amor a Dios, por Dios. Teniendo a Dios presente. Y por eso, pues, San José María lo repetía tantas veces. El matrimonio es una llamada a la santidad, dentro de la común vocación cristiana. Un camino vocacional, distinto pero complementario al del celibato. Distinto pero complementario. Tantas veces ha repetido eso, que
el celibato ayuda a los casados a vivir su matrimonio y el matrimonio ayuda a los célibes a vivir su celibato. ¿Verdad? Y esto lo refrendo, si quieres. Por eso me da mucha pena cuando alguno, pues, no sigue el camino. Pero a alguno me refiero el matrimonio o el sacerdocio, porque no es que sea solamente el celibato, sino también el matrimonio. Vocación. Decía San José María, el amor que conduce al matrimonio y a la familia puede ser también un camino divino, vocacional, maravilloso, cauce para una completa dedicación a nuestro Dios. Para una completa dedicación a nuestro Dios. Tan importante que encontremos al Señor en ese matrimonio. Que nos demos cuenta de que no es simplemente, pues, para satisfacer el deseo del cónyuge, ¿no? Sino que es realmente camino vocacional. Todo, dice San Pablo, contribuye al bien de los que aman a Dios, y los esposos cristianos encuentran en la vida matrimonial y familiar la materia de su santificación personal, de su identificación con Jesucristo. Sacrificios, alegría, gozo, renuncia, el trabajo en el hogar y fuera, son los elementos que a la luz de la fe construir el edificio de la Iglesia, en la Iglesia doméstica y la Iglesia universal. Por eso, pues hay que saber compaginar todo. Compaginar los gustos, marido, la mujer, distintos, gustos distintos, modo de ser distinto, complementario, lo que tú quieras. No existe el medio limón ni la media naranja, no existe. Existe la realidad de que cada uno es distinto y se complementan, pues sí, porque se complementan porque se quieren querer. Es decir, se olvidan de ellos mismos y quieren a la otra persona. Quieren a esa persona, entregándose a esa persona, como esa persona quiere que la quieran, ¿no? Evidentemente, ¿no? Cada uno es distinto. Cada uno es distinto, ¿no? Porque claro, pues, se ha ocurrido algún chiste, pero no voy a contar un chiste. No voy a contar ningún chiste. Pero bueno, que, claro, es decir, la otra persona tiene gustos distintos y modo de ser distintos. Y hay que salir de uno mismo o de una misma, para querer. Igual los hijos. Pero es que eso va agrandando el corazón, va haciendo que el corazón sea más capaz de amar y más capaz de ser felices. Más. Por eso, Señor, es importante que sepamos vivir de ese modo, esa entrega. No sé por qué tomé nota, cuando preparaba este curso de retiro, que ya hace ya unos meses, de una anécdota que encontré, así porque además eran personas que fueron beatificados, canonizados, recientemente. Desde el comienzo de la guerra, pues el Papa dio refugio a diferentes personas en la casa. La casa estaba situada lejos de la aldea, a una cierta distancia que le creaba una cierta sensación de seguridad. Y en esta casa también había lugar para los judíos. Había una familia, pues, judía que estaba allí. Bueno, había una familia de seis personas, 2 mujeres, la hija de una de ellas, y estaban escondidos en esa casa y refugiados en esa casa. Y a pesar de la considerable distancia y la absoluta discreción, el hecho de este escondite no pudo permanecer por mucho tiempo en la clandestinidad. Sigue siendo un misterio quién y por qué informó a los alemanes sobre el lugar donde se escondían los judíos. El 24 de marzo de 1944,
Poco después de la medianoche, desde el puesto de la policía alemana de Landshut, Polonia, partieron 3 carros llevando 8 funcionarios, 4 policías y 4 agentes. Al amanecer rodearon la casa de José y Victoria Ulma. En el ático estaban ocultos los judíos. Fueron los primeros en ser fusilados. Y un momento más tarde, José y su esposa, la mujer se encontraba en el 7º mes de embarazo, fueron fusilados. Después, en medio del llanto y los gritos, los alemanes se preguntaron qué hacer con los 6 hijos vivos. Y entonces también fusilaron a los hijos. A las palabras "mira cómo mueren estos cerdos polacos que mantienen a los judíos", fueron asesinados. Y así también murieron Estanislao, Bárbara, Vladislao, Francisco, Antonio y María. El mayor de los hijos tenía 8 años. El pequeño, año y medio. Pues estos fueron todos, pues sí, canonizados, claro, murieron mártires. Vamos nosotros a comprender que la familia que vive esa fe, que vive ese modo de entrega a los demás, pues sí, esto es un caso muy raro, ¿no? Evidentemente, pero que nos pueden ayudar. Por eso San José María escribía: ¿cuántos que se dejarían enclavar en una cruz ante la mirada atónita de millares de espectadores no saben sufrir cristianamente los alfilerazos de cada día? Piensa entonces qué es lo más heroico. Vivir en tu vida familiar, diaria, matrimonial, los pequeños alfilerazos, los pequeños sacrificios, pequeños, que también es un buen modo de purificarse del purgatorio. Muy bien. Para llegar al cielo. La Santísima Virgen le mostró a los niños de Fátima el infierno. El infierno, y te cae un escándalo. Totalmente atemorizados, ¿no? Pero ya antes les había garantizado que ellos iban a ir al cielo. Por eso nosotros no tenemos la certeza, aunque podemos pedir la perseverancia final, y se lo podemos pedir a la Virgen, que nos consiga la gracia de la perseverancia final, para ir al cielo. Ella que es, pues te decía antes, la puerta del cielo, que ella nos lleva y nos de su mano y nos meterá en el cielo, porque es abogada nuestra y nos va a defender en ese juicio particular. Y ella nos va a garantizar. San José María nos enseñó a rezar a la gente de la obra una oración que está lo tenéis en la página web de la obra, las preces del Opus Dei. Hay una oración que dice: cuando estés en la presencia de Dios, a la Virgen, se dice a la Virgen, cuando estés en la presencia de Dios, acuérdate de hablarle de nuestras cosas buenas. Pues madre mía, cuando estés en la presencia de Dios, acuérdate de hablarle de nuestras cosas buenas. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.